muy simple, pero creo que es válida. Es válida por el hecho de que si ya no somos del mundo, donde toda esa apariencia de piedad y de bondad, nuestro Thanksgiving Day should be different. Tendría que ser diferente, porque como ya no estamos en el mundo, ya no somos del mundo, ¿verdad? El Señor nos dijo eso, están, pero ya no son. Por nosotros oró Jesús al Padre. No que nos saque porque estamos, pero que nos comportemos como que no somos, porque no somos de este mundo. Entonces, si todo el mundo da gracias, nosotros los cristianos estamos llamados a dar gracias de una manera diferente. Deberíamos, ¿verdad? Ok. Si este es nuestro anhelo, y nuestro anhelo cada día es realmente no parecernos al mundo, sino parecernos a lo que el Señor nos manda en su palabra. Parecernos a como lo que somos, hijos de Dios, cristianos. Entonces, ¿cómo debemos dar gracia a los cristianos? ¿Cómo debemos dar gracias a los cristianos si ya no somos del mundo, donde todo es apariencia de piedad y de bondad? ¿Cómo debiera ser nuestra acción de gracias? En una frase debe ser diferente. Debería ser diferente. Una pregunta más adentro y un poco para incomodarnos, ¿será que realmente no es diferente? ¿Realmente estamos dándole gracias a Dios como pues todo el mundo, aún la gente que no conoce a Dios, le da gracias? Porque también los que no conocen al Señor y son religiosos, me refiero a los católicos, ¿no es cierto? También le dan gracias a Dios por todas las cosas que reciben. Aún saben darle gracias a Dios por los alimentos que le ponen en la mesa. Así que, ¿de qué manera nos estamos diferenciando? Porque debiéramos ser diferentes. ¿Estamos? Debiéramos ser diferentes, debemos ser diferentes. Tenemos que marcar la diferencia. Entonces, ese pasaje de Tesalonicenses, la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 12 al 24, si se fijan, en esos versos del 12 al 24, el 18 que hemos escogido viene siendo como el eje de estos versos del 12 al 24. Porque empieza con una temática del 12 al 18 y luego del 19 al 24 es otra temática similar, pero todo respecto a nuestra acción de gracias. Otra vez leamos el verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este verso no está suelto, está conectado con muchos arriba, 6 exactamente, y 6 exactamente los que le preceden. O sea que está en el medio. Me gusta mucho medir los versos de la Biblia cuando se trata de un pasaje, porque tiene algo que decirnos. O sea, hay algo que tenemos que considerar previamente y hay algo que tenemos que considerar después, cuando damos gracias a Dios. Al leer bien este verso 18, cuando dice que tenemos que dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Está hablando de la voluntad de Dios. Entonces, si es la voluntad de Dios, tenemos que decir que para dar gracias a Dios y para que esta gratitud sea verdadera, requiere de Dios. No es tanto de nosotros, requiere de Dios. No se trata solo de expresar agradecimiento verbalmente por consideración o por testimonio a los demás. Expresar verdadera gratitud por todo, como dice el apóstol Pablo, y ese por todo incluye todo. Y en ese todo hay muchas cosas que realmente no nos gusta que haya pasado, pero ha pasado, pero es parte del todo. Y dice que tenemos que dar gracias por todo. Aún por aquellas cosas que no nos gustan que haya pasado. Entonces, si de esto se trata, entonces yo tengo que reconocer
la mano de Dios cuando habla en todo o por todo. O sea, todo lo que me ocurre, todo lo que nos ha ocurrido a ustedes y a mí, es parte de la mano de Dios en nosotros. Dice que esta es la voluntad de Dios, que demos gracias en todo, por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Jamás Dios nos va a decir que hagamos algo y que demos gracias por algo que no debiéramos dar gracias. Dice por todo. Y noten que esto es dicho a los cristianos, o sea, a nosotros. Si es por todo y es en todo, entonces tenemos que reconocer que todo lo que nos ocurre está dentro del movimiento de Dios en nuestras vidas. Nos guste o no nos guste, nos haya parecido bien o no. Y mayormente seleccionamos, no queremos dar gracias por aquello que no nos ha gustado, solamente damos gracias por aquellas cosas que sí nos ha gustado y que sí nos ha convenido de repente, pero no por todo. Pero Dios nos dice en su palabra que tenemos que dar gracias por todo, y por todo tenemos que dar gracias. ¿Estamos? Entonces estamos yéndonos un poquito adentro, porque ahí es donde tenemos que estar si no queremos parecernos al mundo. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Tenemos que hacer ese trabajo. Si no, vamos a ser parte de aquellos que no conocen a Dios o parte de los religiosos, no solamente de los católicos. Muchas religiones del mundo, ¿verdad?, hablan acerca de la gratitud a Dios, a ese Dios que ellos tienen, que no es el Dios de la palabra de Dios, ni es el Dios de la Biblia. Entonces no nos parezcamos a ellos. ¿Y cómo no nos vamos a parecer a ellos? Mirando su palabra. ¿Qué cosa tiene que incluir nuestro dar gracias? Ok. El verso 12 en adelante, del 12 al 16, míralo por favor atentamente. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Note que es el contexto del verso 18, el cual dice, dad gracias por todo. O sea, no se olvide de eso, porque es el eje de este pasaje. Y si es el eje de ese pasaje, es el eje primordial, es el verso clave para poder entender todo este pasaje. ¿Estamos? Entonces, teniendo el 18 en mente, leemos el 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿A qué tipo de cristianos está dirigiéndose el apóstol Pablo cuando dice, reconozcan a los que trabajan entre vosotros? Está hablando de un tipo de cristianos que tienen otros cristianos que están sobre ellos, ¿verdad? Porque dice que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Está hablando de un grupo de cristianos que tienen otros sobre ellos. ¿Me explico? ¿Es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Lo mira ahí? ¿Sí? Es gente que tiene otra gente sobre ellos, que son también cristianos, en otras palabras, sus líderes. ¿Estamos? Entonces está diciendo, tengan en cuenta esto, reconózcanlos, verso 13, y ténganlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Por causa de lo que hacen para el Señor. Obrar para el Señor no es una tarea fácil, es una tarea difícil. Hacer la obra de Dios es una tarea difícil, a veces no es muy comprendida, pero sin embargo el apóstol Pablo dice, no está mirando en lo que hacen aquellos, sino qué cosa está diciendo. Ténganlos en mucha estima y amor.
por lo que hacen por el Señor. Amén. Luego sigue, tened paz entre vosotros. Que haya paz. Los líderes y los que están debajo de los líderes, tened paz entre vosotros. No está hablando de problemas, está hablando de cosas que tenemos que hacer, que son prácticas. Simplemente que tengamos paz. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es una relación horizontal. O sea, que nos estemos cuidando. Nuestra relación vertical con aquellos de los cuales dependemos espiritualmente, reconociendo sus ministerios, lo que ellos hacen por nosotros. Horizontalmente, teniendo paciencia para con todos. Eso es la voluntad de Dios. Atentos en el verso 15, mira que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Qué significa esto? Si tú me hiciste eso, yo exactamente te voy a hacer lo mismo, porque te lo mereces. O por lo menos vas a tener lo mismo, pero sin mi presencia. ¿Me explico? No hagáis eso. No hagamos eso. Es lo que dice el apóstol aquí. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. No para los que creas tú que puedes hacer esto, sino para con todos. Es una regla general, es una regla que tenemos que obedecer todos nosotros. Amén. Todos nosotros. Estos son los elementos previos para dar gracias a Dios, valga la redundancia, como Dios manda. Porque si no cubrimos esto previo, no estamos en la condición que debemos que tener para darle gracias a Dios por todo. Y en todo. ¿Estamos en el mismo camino, hermanos? ¿Estamos? ¿Sí? Note que la mayor cantidad, el género, mejor dicho, a quienes se refiere, no es tanto persona a persona, sino que es un plural, habla de todos. Porque eso es lo que somos un todo, somos un cuerpo. Tenemos que considerarnos lo que somos, no somos individuos alejados y aislados. Somos un todo. Esa es la voluntad de Dios para con todos. Verso 16, estad siempre gozosos. Ay, ¿cómo voy a estar gozoso? Si este hermano, ay Señor, se me ve el gozo de mirarlo nomás. Qué pena que me das. Le respondo yo. Porque el mandamiento es que estemos gozosos, aún con aquellos que tienen poco ánimo, aún con aquellos que están por allí, por así, de una manera o de otra, estad gozosos. Estad siempre gozosos. Es general, ¿verdad? Es general. Hermanos amados, tenemos que aprender, como decimos en mi país, de hacer tripas corazón. ¿Verdad? No somos iguales. Estamos queriendo que la gente entre nosotros sea lo que nosotros queremos que sea, o por lo menos como yo soy. Error. Todos somos diferentes. Estad gozosos. Estad gozosos. No todos pintan como tú quisieras que pinten. Estad gozosos. Estad siempre gozosos. Verso 17, ¿qué dice? Orad sin parar. Orar sin parar. Por todos. Y esto ya está previo al 18. Orad sin parar. Cuando nosotros oramos de esa manera, hermano, los colores ya van a ser más reales en nuestra apreciación por nuestros hermanos. Sea aquel que yo tenga sobre mí o aquel que esté debajo de mí. ¿Me explico? Cuando oramos, estamos dándole a Dios la puerta abierta para que Él ponga su mano en todos, principalmente en mí, principalmente en mí, principalmente en ti.
Amén. Entonces, ahora ya estamos listos para entender este verso 18. Entonces, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Esta es la voluntad de Dios. Todo lo que está diciendo del verso 12 hasta el 17 nos va a preparar para darle gracias a Dios como debemos, de una manera excepcional, de una manera diferente, de una manera auténtica. Porque si no, solamente estamos hablando, solamente estamos mostrando algo que realmente no sentimos. ¿Cómo se llamará eso, no? Pues para que no se sienta mal el hermanito, ¿no? Y otros porque no le gusta decir eso, porque no lo sienten, mejor se quedan callados. Dad gracias por todo, porque esta es la voluntad del Padre. Amén. Ahora sí, sigamos, verso 19. Entonces, no apaguéis el espíritu. Atento, atenta, el Espíritu de Dios está entre nosotros. Atentos, no estamos solos. El Espíritu de Dios está en nosotros y está entre nosotros haciendo la obra de Dios para parecernos más a aquel que dio su vida por nosotros. Esta es la obra del Espíritu, que nos parezcamos cada vez más a Cristo. No apaguéis la obra del Espíritu. No menospreciéis lo que dice la palabra. Las profecías se requiere a lo que dice la palabra. Amén. Esas son las profecías que en el contexto de Pablo a los tesalonicenses. No menospreciéis la palabra que estás escuchando. Si ahorita estás escuchando esa palabra y no le estás tomando atención, eso significa menosprecio. Es lo que significa. Porque si realmente aprecias la palabra, entonces estarías ahí atento. Aprecio esta palabra. Y apreciarle es ponerle gran precio a la palabra. Amén. No menospreciéis la palabra. Examinadlo todo, retened lo bueno. No dice tira lo malo, retened lo bueno. No todo va a ser excelente para todos, pero retén aquello que Dios te está diciendo ahora específicamente hoy día. Retén eso porque eso es para ti. No todo, pero eso es para ti. Aquello también, eso es para ti. Ya estamos preparados del 12 al 17. En el 18 ya está la exhortación de que tenemos que dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Verso 22. Ahora, absteneos de toda especie de mal. Una vez que damos gracias a Dios, atentos a no caer en tentación. Ya hiciste lo que tenías que hacer, ya te ocupaste de las cosas espirituales, ahora puedes hacer lo que quieras. No. Ya cumplí con venir a la iglesia, ya cumplí con venir al servicio especial de acción de gracias el miércoles, ahora ya puedo hacer lo que quiera. Absteneos de toda especie de mal. Hasta ese momento han hecho muy bien su trabajo, continúen haciéndolo, absteniéndose de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos versos son tremendos, porque Dios, cuando hacemos esto, está cuidándonos completamente. Dios está teniendo el cuidado total de sus hijos. Todo nuestro ser está siendo cuidado por Él, espíritu, alma y cuerpo. Dice que serán guardados irreprensiblemente. ¿Qué le parece esto? Cuando hacemos todo esto, que es la voluntad de Dios, cuando hacemos todo esto, dice que el Señor estará guardando nuestro ser de una manera irreprensible. Espíritu, alma y cuerpo. Dígame si no hay algo maravilloso en todo esto de dar gracias, en todo eso de estar listos para darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por lo bueno, por lo que no fue muy bueno, por aquello que nos parece malo. Yo sé, Señor, que tú tienes algo. Esto realmente que está pasando no me entra mucho a la cabeza, pero Señor, te doy gracias
por esto. De esto se trata. Reconocer la mano de Dios en todas las cosas que nos pasan es reconocer a Dios en nosotros. Entonces estamos listos para darle gracias por todo y en todo. Amén. Y el mismo Dios de paz, cuando hagamos de esa manera, Él se va a ocupar de nosotros. Él va a guardar nuestro ser irreprensible, espíritu, alma y cuerpo, hasta el día de la venida de Jesucristo. 24, fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué dice? Lo hará. ¿Cree usted a Jesús? ¿Cree usted a Dios? ¿Cree usted su palabra? Pues Él lo va a hacer. Y esta es la guía para dar gracias. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 al 24. Amén. Que ese tiempo de acción de gracias sea un tiempo excepcional. Que podamos, aunque sea a las fuerzas, Señor, gracias por esto que no me gustó que haya pasado, pero lo recibo de ti porque a ti no se te ha escapado esto. He estado dentro de todo el manejo que tú tienes haciendo con mi vida, Señor. Te doy gracias por esto. Por esta injusticia te doy gracias por esto. Así que no sería mucho una cosa fuera de lugar si alguien le da gracias a Dios aún si sonara malo, aún si sonara destructivo, aún si sonara fuera de lugar. Señor, te doy gracias por esto. Esto es reconocer a Dios en nuestra vida. Amén. Esto es reconocer a Dios en mi vida. Hermano amado, si no fuera así en mi vida, yo no estaría aquí. Yo creo en Dios y espero que cada quien crea en Dios, porque Él no se le pasa ni un día de tus días. No se le pasa por alto. Él está al frente. Él está a cargo de ti. Amén. Así que vamos a estar listos para darle gracias a Dios en esta noche. ¿Ok? Y darle gracias por todo. En 2 frases, 3 frases, voy a pedir a algunos voluntarios, voy a llamar a algunos que los anoté aquí, pero vamos a orar al Señor, que este tiempo sea un tiempo precioso, excepcional, único. El próximo año también va a ser lo único, ¿verdad? Pero que así sea, porque es lo que Dios espera de nuestra gratitud. Voy a orar. Quisiera que agachen sus rostros, cierren sus ojos y vamos a pedirle al Señor que acepte nuestra gratitud. Amado Dios, gracias por estar al frente de nuestra vida, alrededor de cada uno de nosotros, obrando, Señor, en nuestras vidas de una manera maestra, única. Gracias, Señor, que nos has hecho una familia, que nos has juntado en tu cuerpo y nos has llamado a estar y a pertenecer los unos con los otros, sin ser idénticos ni iguales. Gracias, Señor. Recibe ahora nuestra gratitud en lo que vamos a decirte. Danos fuerzas que necesitamos para hacerlo de la manera como tú nos mandas en tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.